Hola, buenos días. Bueno, ya están un poco agotados. Hola. Hay muchas caras conocidas. Intentaré ser breve. Solo decir que agradecer a Fernando Cascales, que prácticamente estaba todavía silla fría cuando llegué y había recibido la invitación a venir aquí. No tengo ningún problema y siempre que la disponibilidad lo permita, pues pueden contar conmigo. Enlazaré un poco con lo que ha dicho el profesor Vasallo, ¿no?, sobre las leyes transeuropeas y, bueno, intentaré explicarles, más allá de formalmente pues clausurar la jornada, un poco cómo vemos el futuro de la política de transportes en Europa, que no solo es nuestro territorio, no solo es nuestro marco natural de crecimiento, sino que debe ser un incentivo, un acicate para ir mejorando y modernizando nuestro sistema de transportes, ¿no? Y todas las cosas que se van en Europa, algunas, digamos, pueden ser utilizadas como punta de lanza de las necesarias transformaciones que hemos de hacer en nuestro sistema de transporte, y concretamente en el terrestre. Y desde hace años que me dedico a estos temas, aproximadamente unos 30 años, empecé en el Ayuntamiento de Barcelona, pasé luego por las operadoras de transporte público, tanto ferroviario como de autobuses, luego acabé en la Generalitat y ahora aquí. Lo siguiente que me falta es Europa y, por lo tanto, seguiremos hablando de Europa y está bien, ¿no? Porque, bueno, siempre ha sido un poco el norte que me ha guiado. Pues siempre he venido a decir que el transporte necesita 4 Is, transporte en general, ¿no?, para mejorar en nuestro país, 4 Is, una F y una S, ¿no? Las 4 Is y todos esos 6 acrónimos están absolutamente ligados a lo que es la política común europea de transportes y, por lo tanto, yo creo que vamos en la buena dirección, ¿no? A veces en vaivenes, dificultades como sin duda está atravesando toda Europa y también nuestro país, y que hemos de aprovechar como una oportunidad para que el día que esto empiece a remontar, que seguro que será un día u otro, esperemos que más pronto que tarde, pues estemos en mejores condiciones que el día antes de que esto empezara, ¿no? Pues bueno, las 4 Is es innovación, internalización, intermodalidad, interoperabilidad. La F es formación, invertir en capital humano, y la S es sostenibilidad, no solo ambiental, sino también económica, financiera. Y en eso estamos trabajando. Partiendo de que el Consejo Europeo aprobó en marzo del año pasado la estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en el contexto de la crisis, ¿no?, y no solo transporte. El crecimiento debe ser, decía la Comisión, Consejo, crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y cuando hablaba de crecimiento integrador, muy brevemente decía que hay que promover en el ámbito europeo una economía con alta capacidad de empleo que ofrezca cohesión social y territorial. Y eso es necesario una política adecuada de movilidad, de transporte, que le dé carta de naturaleza a esa cohesión social y territorial. La comunicación Europa 2020, que puede parecer lejos, pero es cerca, en términos de lo que es la dinámica, la inercia de movimiento de esos temas, dice que ha de haber en el área de transporte un plan estratégico de tecnologías del transporte, tema del cual tenemos una industria muy pujante en nuestro país y seguramente aplican más fuera que dentro, y tenemos que el ITS es una gran oportunidad, luego me referiré. Un programa Europa de recursos eficientes que persiga la descarbonización y la modernización del sector del transporte, en ello hemos de estar y estamos, y una política industrial que asegure que el transporte y las redes logísticas permitan a la industria a lo largo y ancho de la Unión Europea el tener efectivo acceso al mercado internacional, al mercado único. Por tanto, transporte, pieza fundamental para la cohesión territorial, social y el crecimiento económico. El programa de trabajo de la Comisión se centra actualmente, uno lo ha dicho el profesor Vasallo, la revisión de las directrices de la red transeuropea, luego me referiré al final, el paquete de aeropuertos, la modernización de la legislación para acceso al mercado ferroviario, con la futura propuesta de una directiva sobre el establecimiento de un espacio europeo ferroviario único. En ellos jugamos mucho del futuro de modernización del ferrocarril en nuestro país. Es la batalla esa de Bruselas, en la cual estamos implicados. Jugamos mucho en la transformación que ya ha empezado y que ha de consolidar Renfe para competir en un mercado abierto. La captación de recursos privados para la operación ferroviaria en nuestro país, no solo en mercancías, sino también en viajeros. Y esto es un horizonte de 1 o 2 años, han de haber cambios muy sustanciales, como en su día hubo
en el paquete aéreo. Modificando las directivas sobre desarrollo de ferrocarriles comunitarios del 2001, sobre licencias de empresas ferroviarias del 2001, que es incipiente su aplicación en nuestro país, pero que tiene 10 años, que llegamos un poco tarde. La del sector ferroviario en España es posterior, su desarrollo reglamentario también ha sido lento, y ahora estamos revisando en Europa y aquí justo estamos en la fase inicial de desarrollo. Por lo tanto, hemos de hacer esas cosas que a veces son difíciles, pero que la Administración tiene que saber hacer, que es ir desarrollando una y al mismo tiempo modificando, y lo vamos a hacer, porque sin duda no podemos perder, y se viene en la broma, el tren en este tema, ¿no? El tren no lo vamos a perder, no podemos. ¿No? Y también la directiva que regula el organismo regulador, la asignación de capacidades de la red, también en cambio, y que cuestiona un poco el modelo que, por otro lado, en España justo se está empezando a desarrollar. Modelo de operador. He tenido hoy el presidente de la comisión reguladora aquí, el antecesor del antecesor mío, por lo tanto, y buen amigo, ya se lo ha explicado. Por lo tanto, estamos en un proceso de crear y al mismo tiempo transformar, y lo intentaremos y lo conseguiremos hacer al mismo tiempo, crear, transformar. Una comunicación sobre el funcionamiento del mercado de transportes por carretera, el cuarto plan de acción plurianual en materia de seguridad en carretera, la adecuada aplicación del paquete de transporte por carretera que aprobó la Unión Europea en el 2009 y que por vía de 3 reglamentos se está justo desarrollando ahora. Algunos de ellos tan importantes como la formación, el acceso a la profesión, el cabotaje interior para el transporte internacional, que se encuentran justo ahora en la fase o bien de inicio de aplicación justo en la última fase de aprobación. Puesta en práctica del cielo único europeo y financiación de los trabajos sobre el programa Galileo EGNOS, la inclusión del short sea shipping, del transporte marítimo de mercancías de corta distancia y del transporte fluvial en la cadena logística. Eso tiene mucho interés en este aspecto último, el transporte fluvial, la presidencia húngara. Nosotros tenemos menos, pero en el short sea shipping les aseguro que los que venimos del Mediterráneo tenemos mucho interés. Y no solo, a veces se habla mucho hablaremos también del corredor del Mediterráneo, pero el Mediterráneo es un mar también. Y hay corredores marítimos que no dejemos de desaprovechar, ¿no? El potencial marítimo que tiene el sistema portuario español, Tarragona, Barcelona y Valencia, Almería, Algeciras, ya en el estrecho. Es decir, tenemos una potencialidad, y me dejo alguno, no es ofensivo, pero esa potencialidad es un parte de nuestro activo de entrada de Asia, para que la península ibérica, el Mediterráneo español, sea una entrada de Asia a la Unión Europea en transporte marítimo. Por tanto, todo va muy ligado. La próxima prácticamente inminente aprobación del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derechos de los viajeros en autocar y autobús, que es un tema muy importante y que nos coloca delante de una oportunidad para mejorar el sistema de transporte de viajeros por carretera. Y luego, sobre todo, la red transeuropea de transporte, que es la versión infraestructural de lo que ha de ser la política de transportes comunitaria, ¿no? Y el hecho, como saben, ha supuesto la creación de esta red en el año 96, su modificación entre 2003 y 2004, y desde entonces se han invertido 400.000 millones de euros en esta red creada, ¿no? Cuando se creó se pensó mucho en seguridad, protección, eficiencia, economía, medio ambiente. El nuevo impulso que la revisión actualmente en proceso tiende a que esa infraestructura sea también concordante con los avances tecnológicos, sectores de la energía, las infraestructuras de los vehículos, y que fije no solo los objetivos europeos en materia de transporte, sino también todos aquellos en el nuevo contexto político. La ampliación ha venido después y el mercado se ha ampliado mucho, las condiciones infraestructurales y de conectividad viaria y ferroviaria con los países que se han adherido a la Unión Europea no son las mismas que los del corazón de Europa o de los periféricos de un lado como nosotros. El contexto socioeconómico, que también se ha modificado, ambiental, y también el concepto institucional. Por tanto, la revisión no es solo que cambie la política de transporte, sino que todas esas políticas transversales de la Unión Europea se han modificado. El libro verde al que se refería el profesor Vasallo, que se inicia, si no he equivocado, en 2009, supone marcar las bases de lo que va a ser esa revisión, ¿no? Y decir,
examinar los planes generales, los proyectos prioritarios, a partir de la experiencia adquirida, los resultados logrados y todo ese cambio social, socioeconómico e institucional que se produce en la Unión Europea. La potencialidad que tiene Europa respecto a la logística y al transporte son prácticamente 96 kilómetros de enlaces por carretera, 106.000 kilómetros de enlaces ferroviarios, de los cuales hay 32.000 que son de alta velocidad. La primera red, como saben, no es la española. 13.000 kilómetros de vías navegables interiores, 411 aeropuertos, 404 puertos marítimos. Y eso parece mucho, pero faltan para construir respecto a la red global por un importe de 500.000 millones de euros, medio billón de euros, 20.000 kilómetros más de enlaces por carretera, 20.000 kilómetros más de enlaces ferroviarios, prácticamente todos de gran velocidad, 600 kilómetros de enlaces por vías navegables interiores. ¿Cuál es la posición española en este tema? Nosotros creemos que debemos hacer una transformación cultural y también de ambición, de prioridades, que vaya mucho más allá del transporte y de la infraestructura. Igual como hemos empezado y a ir asumiendo, sobre todo en los niveles de administración más próximo al ciudadano, la administración local, la administración autonómica, provincial, donde la haya, de que hemos de dejar de hablar de transporte de viajeros y hablar de movilidad de personas, ¿no? Y hablar de la intermodalidad, que es una cosa mucho más próxima, más cualitativa, accesibilidad, y menos cuantitativa, y menos instrumental. Y bueno, pues eso, a nivel del conjunto del Estado y a nivel de Europa, también lo hemos internalizado. Hemos hablado de políticas integradas en un marco común de políticas de movilidad de personas en el ámbito europeo. Y esa es la apuesta que hace la Comisión, que ya venía el libro, digamos, libro blanco, lo leía Palacio, ya parece lejano, y si uno lo lee, luego me referiré, ve que muchos de los objetivos no se han cumplido y algunos realmente no se han iniciado. También es cierto que la visión, la crisis en algún aspecto, digamos, beneficia, ¿no? Y algún pronóstico de colapso no se ha producido porque se ha producido un detenimiento de la demanda, sobre todo el paso por los Pirineos, pero todavía sí sigue siendo, digamos, un cuello de botella importante en el conjunto de la red europea. Pues bien, en transporte de mercancías, y las redes transeuropeas son de los dos segmentos, hemos de pasar de la infraestructura de transporte ferroviario por carretera a la logística. Movilidad más logística, y son dos conceptos envolventes que superan el concepto clásico del transporte por carretera de viajeros, del transporte por carretera de mercancías, ¿no? O por ferrocarril. Es decir, la intermodalidad cose todos los modos y genera movilidad de personas y logística. Por lo tanto, nosotros hemos de pensar en logística como un concepto envolvente del sistema de transporte que supere no solo los diferentes modos de transporte, marítimo, fluvial, aéreo, ferroviario, por carretera, sino que también supere los ámbitos, digamos, de acción, ¿no? Y es mucho más importante hablar de nodos logísticos a veces que hablar de infraestructura, porque si no hay nodos no sirve de nada tener redes, ¿no? Las redes sin nodos son redes muertas, ¿no? Entonces, primero que no, cuando se tienen menos recursos económicos hay que gastar mejor. Siempre hay que gastar lo mejor posible, mejor eficiente, pero cuando se tiene menos todavía más. Eso lo sabemos en nuestro bolsillo, en las familias, pues también cuando uno hace recursos públicos, si me permiten, los catalanes con la fama que tenemos, de eso somos, digamos, especialmente, digamos, no sé decirles, especialmente conscientes de que si hay que gastar bien. Y gastar donde genera riqueza, donde genera sinergias o deportivo. En ese sentido, nosotros creemos que es una oportunidad la revisión de las redes transeuropeas para acabar con la barrera que supone para la península ibérica, España y Portugal, también para el norte de África, los Pirineos. Como saben, en el plan aprobado en 2004, en la visión de 2004, figuran 2 pasos por los Pirineos dentro de los proyectos prioritarios, que ahora se llamarán red central o red básica, dentro de la red global. El nombre de la cosa importa poco. Es decir, los que de verdad son prioritarios, aunque ahora ya no se llamen así, supongo que por la escasez de recursos no conviene decir prioritarios, porque luego prioritarios igual son 20, 25 años. Pero en todo caso son los proyectos
más importantes desde el punto de vista de cohesión del sistema a nivel continental, ¿no? La apuesta del Gobierno es de que se incluya también el corredor del Mediterráneo, además del central y el Atlántico. Y no es, y eso se lo dice uno que, como se ha recordado aquí, pues viene de donde viene, ¿no? Y no es en lugar de, sino es a más de. Porque ya en el 2003, 2004, cuando se hizo el proceso de revisión, ya eran necesarios los tres. Porque atienden a segmentos de demanda muy distintos. Es evidente que el corredor del Mediterráneo, que físicamente ya existe, otra cosa es que en algunos casos con vía única, sin ningún tipo de política logística, etcétera, con unos puertos potentes, los puertos más potentes que tiene el Estado, y con una potencialidad a medio y largo plazo de crecimiento, sobre todo en el mercado asiático, eso es un estrangulamiento. Pero existe realmente. El central da servicio no solo al centro de la península, sino de acceso rápido a una parte de Andalucía, Algeciras. Lo presentamos la semana pasada en Bruselas. En 2 semanas he ido a las presentaciones del corredor mediterráneo y luego del corredor central. Y el corredor atlántico también, lo que es conexión por Portugal y salida del País Vasco hacia Europa por Burdeos, digamos, ¿no? El Gobierno ha defendido y defenderá los tres. Los tres son prioritarios porque dan cohesión al esquema logístico. Y hay un dato que quiero que tengamos en la memoria. Son muchos tres, ¿por qué piden 3? Si no tienen ni los 2. En los Alpes hay, si no he equivocado en las cuentas, 9. Con una distancia, digamos, efecto barrera, similar al nuestro, que es de unos 500 kilómetros, que es lo que tiene punta a punta los Pirineos. Los Alpes es mucho más difícil de contar dónde está la punta, pero si uno mira lo que hace de tapón, de estrangulamiento, viene a ser 500-600 kilómetros, con muchos 700. En lo que es barrera de la red tanto de carretera como ferroviaria, ¿no? Pues si de poco más se pasa de 3 a 9, habría que pedir 3 no es pedir mucho, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que además el crecimiento se ha dado, afortunadamente, lo que la desafortunada Loyola, por su desaparición temprana, no pudo prever, es que la crisis, digamos, cortaría el crecimiento de la demanda, pero antes de la crisis, hace 2 años y medio, íbamos creciendo y estamos en cuotas de ocupación de la carretera altísimas, ¿no? Reciente puesta en marcha el tramo Figueras-Perpiñá y que pronto será de alta velocidad compatible con la intención del tercer carril que permite ya que el puerto de Barcelona sea el primero del Estado en evacuar mercancías en ancho de vía internacional. Pero las barreras que España debe superar para conectarse con Europa y para hacer posible que las infraestructuras sean también logísticas, no solo son del ancho de vía, eso se ha mitificado mucho. Yo siempre decía, es mucho más importante, digamos, la barrera que suponen los Pirineos. Si no hay paso, no hay. Y luego es mucho más importante la dificultad de electrificación, la compatibilidad de electrificación con la red francesa, es mucho más importante a efectos de dificultar nuestra conexión, nuestra interoperabilidad con la red europea, que el ancho de vía, que es un sobrecoste, es una dificultad, es una pérdida de tiempo, que también es coste, pero hace años que tecnológicamente se ha resuelto, digamos, ¿no? Lo otro es bastante más irresoluble, como también las rigideces de las propias organizaciones de cada país, el hecho de tener que cambiar de conductor, maquinista, porque todas esas rigideces que el paquete ferroviario va a anular al hablar del espacio único, la barrera física y eléctrica va en camino, también más lento, configuran lo que ha de ser la necesaria, digamos, aprovechar las redes transeuropeas para mejorar nuestro sistema. Nosotros, con eso a cabo, miramos Europa y celebro que hayan hecho una jornada dedicada a esto como un poco la excusa, el paraguas al cual no solo nos hemos de conectar porque es nuestro mercado, es lo nuestro, sino porque además nos ayuda a modernizar el mercado interior. Es decir, una transformación del sistema logístico, si me permiten usar, español, sin pensar en la conexión con Europa, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, eso es un acicate, una dificultad, un ancestro histórico no resuelto, pero al mismo tiempo es un acicate a lanzarse a hacerlo y de rentabilidad social y económica a medio plazo fácilmente calculable en una economía estabilizada. Por lo tanto, es nuestro camino, como lo es la transposición de la directiva ITS, que ahora ya está cometiendo el Gobierno, y que servirá para hacer una directiva ITS española. Es decir, nosotros tenemos empresas que compiten en todo el mundo, no solo construyendo ferrocarriles en ciudades, no solo de países emergentes, sino países del primer mundo. Es decir, el método de Washington lo hizo CAF, para entenderlos, ¿no? Es decir, no
Por lo tanto, estamos nosotros, sino en empresas más pequeñas de tecnología, de regulación de tráfico, de información, de interactividad, de integración tarifaria, los sistemas de transporte, y en cambio no teníamos normativa. La transposición de la normativa europea que estamos ahora haciendo entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Fomento supondrá también la modernización de este sector. Por lo tanto, y eso es pasar de infraestructuras de logística, necesitamos el ITS y necesitamos a la carretera. Por lo tanto, nosotros vemos como una oportunidad la revisión de las redes transeuropeas, toda modernización, cambio legislativo que a nivel europeo se tomará en el ferrocarril, como ya se ha hecho en la carretera, y a un corto plazo, a 1 o 2 años, harán cambios sustanciales, es un acicate para modernizar también nuestro mercado interior, ¿no? Y en eso estamos, en eso tenemos ocasión para vernos. Muchas gracias, vamos a comer, que es lo que toca a esta hora, y gracias por escucharme, y de verdad que estoy encantado en Madrid, que es decir, llevo ya 1 mes y medio, estoy encantado en Madrid, y sobre todo de los madrileños y las madrileñas. Muchas gracias y buenas tardes.